Hola, 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 hola. hola, hola, hola. Esto es Palabra de Líder. Palabra de líder. Soy Alicia Cibulca y me da un enorme placer volver a comunicarme con ustedes desde aquí, CITIC Radio. Y este espacio pretende estar haciendo un puente mágico entre usted y yo para aprender algunas herramientas que tienen que ver con la comunicación y el liderazgo. ¿Estamos dispuestos a trabajar nuestro propio liderazgo? Sin duda, cada líder se va a estar proponiendo marcar huella y estar conectado con su audiencia en todo momento. Vamos a hacer una experiencia imaginada, vamos a imaginar juntos que estamos navegando en alta mar, somos capitanes y queremos llegar a un buen puerto. Somos capitanes y siempre tenemos que hacer uso de una palabra que marque el propósito a dónde queremos llegar. Una palabra que este capitán y el piloto pueda pilotear, pueda manejar su timón en medio de una tormenta, marcando una hoja de ruta de la manera que esa tormenta no nos afecte. Si somos capitanes, nos podemos preguntar cuál es el barco, cuál es el barco que yo quiero estar timoneando, a qué barco me subo y en todo caso, que si esos negocios tienen capitanes, yo puedo hacer que ese viaje sea el más placentero para llegar al éxito que me propongo en el próximo puerto. Puedo lograr acuerdos con todo mi equipo y mi tripulación. Puedo resolver conflictos. Puedo vender propuestas imaginativas porque lo que quiero es liderar este espacio de la manera más satisfactoria, más exitosa, pero en una experiencia que no nos traiga malos recuerdos, ¿verdad? Entonces, mi propósito y mi destino es el que va a marcar el rumbo hacia el éxito como profesional o como empresario. Si yo me preguntara qué mensajes y qué palabras o cuáles son las herramientas que yo puedo usar en este tiempo, sin duda, son aquellas que yo voy a preparar. Son aquellas que yo voy a empezar a mejorar paso a paso, día a día, aún teniendo dificultades para conectarme con mi audiencia, aún teniendo dificultades para hacer mágico mi mundo, en ese mundo que tiene que estar conectado, que se está construyendo a todo nuestro alrededor en este preciso momento. ¿Y dónde me encuentro hoy? Lo que digo y cómo lo digo cuenta. Por eso tengo que tener en cuenta que el costo, el alcance en todo este entorno en mis negocios, tengo que ser cuidadoso a la hora del uso de las palabras que voy a compartir con mi espacio. Cómo digo y cómo construyo el éxito depende de mi comunicación. Sí, parece que no tiene nada que ver con la profesión. Sin duda, todas las profesiones, todos nacimos hablando, todos nacimos expresándonos. Ahora, hay una gran diferencia cuando yo quiero construir una comunicación exitosa. Cuentan sin duda qué palabras uso y qué palabras tomo para dirigirme a mi espacio. ¿Por qué? Porque las palabras son las que definen las decisiones y esas decisiones que la audiencia, mi equipo, mi entorno va a tomar conmigo, es esa que va a conectar para que yo esté dando un mensaje consistente, con claridad, con percepción, con una persuasión en el objetivo y en el propósito que yo me he trazado. Sin duda, tengo que persuadir, pero ¿qué cosas voy a mantener? ¿Qué cosas voy a replantear? ¿Qué digo y qué dejo de decir? ¿Qué voy a desechar en un tiempo que tengo que ser muy intencional, muy específico? ¿Por qué? Porque todas las audiencias llegan a un momento en que se agotan. Entonces yo tengo que encontrar mi objetivo cada vez que tenga que informar,
hacer recomendaciones, evaluar, interpretar y también clarificar el rumbo que yo pretendo que mi equipo esté siguiendo. Por eso cada vez que me voy a plantear un avance para una próxima etapa, voy a estar generando interés porque lo que intento es que mi equipo siga. ¿Por qué? Porque soy líder y al ser líder tengo que inspirar y tengo que hacer que cada vez que yo voy a captar la atención de mi público, voy a lograr esa afinidad, voy a lograr que la curiosidad sea atrapada por mis palabras, con mi actitud, con mi decisión. ¿Cómo voy a escribir entonces esos objetivos? Tienen que ser realistas. Por lo tanto, para persuadir a mi cliente, a mi equipo, debo presentar. Y cada vez que voy a presentar, tengo que tener claro que todos vamos a llegar a la conclusión de una negociación en donde mi cliente debiera, y esos puntos suspensivos son aquellos que marcan mi objetivo. ¿Cuál es el propósito que voy a transmitir? Tengo que hacerme esa pregunta. Y cada vez que yo la responda, ese va a ser mi objetivo. Y eso que va a consistir o consta nada más de una línea o de dos líneas, tiene que ver con lo que yo me planteo hacer con mi audiencia, porque yo quiero hablar respecto de tal tema y quiero que mi audiencia tome acción luego de mi intervención. Eso que voy a planificar y lo voy a bosquejar, como lo dijimos en el programa anterior, va a ser que yo utilice palabras eficaces para el éxito, para triunfar en mis negocios, para que las ventas crezcan. Por eso tengo que prepararme. Y ustedes dirán, ya lo sé, de taquito lo tengo, soy profesional en tal área. La preparación es la clave del éxito. Por eso empezamos leyendo, investigando, preguntando a expertos, preguntando a otras áreas, probando, recopilando, extrayendo, hablando de nuestra propia especialidad, pero practicando a ver cómo es la respuesta y la reacción de mi auditorio, de ese grupo que yo estoy formando para que ellos me sigan. ¿Con qué contenido? Porque quiero construir un mundo mejor. De eso se trata el mejor liderazgo. Un mundo mejor que tenga que ver con la veracidad, con la integridad, con la credibilidad, en donde la ética no son desechadas, en donde la ética es mi estandarte. Y en ese camino voy a llegar a transmitir que en mi vida voy a ser intencional. ¿Por qué? Porque una vida poco intencional acepta todo y a la vez no hace nada. Entonces, una vida intencional, como una carrera profesional de un líder, es aquella que abraza solamente las cosas que le añadirán a su misión de trascendencia, eso que es contagioso para su entorno, para aquel equipo que sin duda está tratando de abrirse camino y de llegar también a cumplir una gran meta. Para ser trascendente, lo único que el líder tiene que hacer, y esa es la invitación que yo le hago a usted, es marcar una diferencia con otros, donde quiera que estés, con lo que sea que tengas, día a día. ¿Saben por qué? Porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué áreas de mi vida necesito desarrollar para vivir una vida de trascendencia? Y a partir de ahí, esto cobra sentido. Por eso, conectar con ciertos puntos es importante. Vamos a pensar 4 puntos con los que podemos conectar cada vez que hacemos uso de la palabra, cada vez que nos conectamos, que comunicamos aún con el silencio. Por eso tenemos que ponernos a nosotros mismos en la historia. Ese storytelling es ejemplar. Y eso también va a ayudar a conectar con mi audiencia, porque los ejemplos a veces tienen que ver no solo con las palabras, sino con mi andar. Sin duda, desde ahí partimos. La segunda es ponerle trascendencia a nuestra historia.
que no sea una historia improvisada, esa que me propongo, que la reviso día a día, semana a semana, trimestre, semestralmente, cada año. Entonces esa historia empieza a tener sentido. Pero allí, el tercer punto que quiero conectar es poner su fortaleza en esa historia. Por supuesto que estamos trabajando las debilidades, pero poniendo mis fortalezas y buscando aliados en nuestro equipo, vamos a poder sustentar los cambios que nos propongamos. El cuarto punto es dejar de intentar y comenzar a hacerlo. Proponernos hacer el cambio día a día, porque esto es posible. Hay un proverbio que habla del poder de la palabra hablada y dice en Proverbios 12:18 de la Biblia, el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Estamos en un mundo en crisis, guerras, rumores de guerra, mucha competitividad en vez de complementariedad, y podemos estar armando puentes en donde todos construimos un crecimiento personal, pero a su vez estamos contagiando a que este mundo empiece a cambiar. Sin duda tenemos la guía de un hacedor, aún en las empresas más grandes, más pequeñas. Nosotros creemos y estamos convencidos que lo podemos hacer bien.